Muy buenas tardes, veo que ya hay gente que se está conectando. Mi nombre es Adriana, me presento, por supuesto. Esto es Café Literario, transmitiendo en vivo desde la página de Facebook del Siam Hofesh. Como siempre arranco este taller agradeciendo poder estar con ustedes una vez más acá en esta tarde muy calurosa que seguramente muchos y muchas de ustedes también están soportando. Hace mucho calor, pero bueno, acá estamos nuevamente con ganas de compartir un buen momento, fundamentalmente en estos tiempos difíciles, y por supuesto, como bien lo dice el nombre de este taller, buscando un refugio, buscando un lugar de encuentro a través de la literatura. Como siempre digo también, ya me repito porque ya son unas cuantas ediciones de este café literario en esta modalidad virtual, me gusta siempre empezar jugando un poco con ustedes, de alguna manera, tomando un cafecito. Y hoy tenía una deuda con muchas personas, con muchos de ustedes, en relación a qué era el café frappé y meternos un poquito brevemente en la historia, en los orígenes del café frappé. Así que hoy comparto con ustedes, aunque sea virtualmente, este café frappé. La edición anterior, la última vez que estuvimos juntos, yo había compartido un café con hielo, que es mucho más sencillo, pero acá incorporamos otros elementos, ¿sí? ¿Cómo se hizo este café? Muy sencillo. En general se hace con café instantáneo, pero yo elegí hacerlo con café común, digamos. Tengo acá las medidas: una taza de leche fría, 4 cucharaditas de café en el caso que sea instantáneo, y si no, la medida que ustedes quieran, eso va a depender de la intensidad que quieren darle al café, y 2 tazas de hielo. Para preparar este café, yo lo que hice es ponerlo en una licuadora, primero colocar los elementos y al final agregarle el hielo y dejar un minutito y medio para que el hielo se licúe junto con la preparación. En vez de espuma de leche, como yo tenía un poquito de crema, le puse un copete de crema que ahora estoy revolviendo, mostrándoles a ustedes la cocina del taller, para poder tener una preparación más homogénea. Es súper hidratante, energizante para estos tiempos de tanto calor. Y les debía también un poquito el origen. Ahora es muy conocido, acá hay una cadena multinacional que ha, digamos, rotulado una marca que es el Frappuccino, y en la versión argentina se han hecho muchos agregados. A nosotros nos gusta mucho el dulce de leche, al menos a la mayoría, a mí al menos me gusta. Entonces se le puede agregar dulce de leche, canela, trocitos de chocolate, helado de dulce de leche. Bueno, termina siendo algo un poco pesado y con mucha sustancia grasa. Yo elegí hacerlo más cercano a la versión original. Bien, acá ya veo que tengo mucha gente ya conectada. Voy a hacer un beso enorme, un gran abrazo a todas las personas que se acercan y se conectan con tan buena onda, con tan buena predisposición. Y como siempre hacemos acá, también le damos la bienvenida a aquellas personas que se conectan por primera vez. Bien, van a ver como siempre que yo me muevo un poco, estoy tratando de tener mejor luz, estoy tratando que el ruido de la calle no los invada. Así que bueno, los primeros segunditos, minutitos, qué rico, dice Vivi. Sí, está rico, está rico. Y sí, no se puede tomar café caliente a esta hora, al menos yo no puedo, entonces optamos por esta versión veraniega. Les decía que como los grandes inventos, al menos muchos de ellos, surgieron por accidente, surgieron por error, por casualidad. Buscando algo, aparece otra cosa. Y muchos de esos accidentes
devinieron en descubrimientos muy interesantes y en el mundo de la gastronomía pasa mucho eso, y pasó mucho eso. El café frappé es un café con hielo, básicamente, como les decía antes, cubierto de espuma, elaborado en su versión original a partir de café instantáneo. ¿Y saben de dónde viene esta modalidad de tomar café frío? Esta modalidad viene de Grecia, es un invento griego muy popular hasta el día de hoy y también en Chipre. Como les decía antes, después se va a popularizar en Europa, también en Estados Unidos y van a aparecer múltiples versiones y ya, digamos, industrializadas. ¿Cómo empezó? Antes que nada, aclarar qué significa la palabra frappé, ¿no? Porque en general lo asociamos y terminó teniendo, ustedes saben que la lengua es algo vivo, entonces muchas veces popularmente las palabras empiezan a adquirir un significado distinto al original. Y no es que esto esté mal, sino simplemente que, bueno, van mutando muchas veces sus significados. La palabra frappé, que como bien suena francesa, es una palabra francesa, quiere decir golpeado. El batido es, por decirlo de algún modo, un golpeado, ¿no? Que es lo que yo hice en mi licuadora que antes le comentaba. Entonces, eso es frappé. Frappé es golpeado. Como después empezó a asociar esta modalidad del golpeado y el batido con estos cafés helados, frescos, cremosos, se empezó a creer que frappé quiere decir helado. Y no es que hoy esté mal, está bien también, pero me gustaba aclarar esta diferencia etimológica que frappé, si nos atenemos al significado original, quiere decir golpeado. Bien, ahora, ¿cómo empezó esto? Como les decía recién, como suelen ocurrir estas cosas, por casualidad. La casualidad, el accidente, el error que pone en juego, que pone en jaque nuestra creatividad. Ante una situación muchas veces inesperada, necesitamos apelar a nuestros recursos creativos. Y fíjense lo que pasó acá con el café frappé. El frappé tuvo su origen en la Feria Internacional del Comercio de Tesalónica en 1957. El representante de la compañía Nestlé, Ioannis Dritsas, estaba exhibiendo un nuevo producto para niños, una bebida de chocolate que se preparaba instantáneamente mezclando el cacao con leche y agitándola en una coctelera. Así comienza esa vida que después a mí ya no me retrotrae a mi infancia, ¿no? Y bueno, nombrar marcas, porque bueno, había una, ya igual la nombré, y a otra también. ¿Y se acuerdan? Las puede escribir en ese hermoso que siempre construimos con ustedes, que yo, como les digo, después me tomo el tiempo de leerlas y leerlos. Así que pueden decir marcas libremente, porque bueno, ahí nace esa bebida infantil y no tan infantil, ¿no? ¿Qué pasó? Había un empleado en esa feria internacional muy importante, 1957. El empleado se llamaba Dimitrios Bakondios, por si alguien duda si es griego, Dimitrio Bakondios, que estaba buscando una manera de tomar su habitual café instantáneo en el momento del descanso, pero no podía encontrar agua caliente y estaba apurado porque tenía que trabajar en esta importante feria. Así que lo que hizo fue mezclar ese café instantáneo que tenía con un poco de agua fría y lo metió en la coctelera e hizo un batido. Y resultó ser una bebida súper rica y energizante, como les decía antes. Este experimento improvisado dio origen a la popular bebida griega.
El frappé ha sido comercializado principalmente por esta marca que antes les mencionaba y luego recorrió todo el mundo hasta el día de hoy en sus infinitas versiones. Más light, más dulce, bueno, pueden, si tienen ganas, probar en casa, y para aquellas personas que no tienen licuadora, pueden hacerlo como yo lo hice hace 2 miércoles atrás. Simplemente prepararse un café, dejarlo enfriar, si quieren cortarlo un poquito o quieren ponerle un poquito de crema, y luego simplemente poner unos cuantos hielos y dejar que eso se estacione un ratito y tomarlo. Es más simple y no hace falta tener licuadora. Bien, bueno, nuevamente agradezco a la gente que se está sumando. La verdad que un día tan caluroso como hoy, pero bueno, estamos acá cada uno en sus casas, poniéndole buena onda a este día y tratando, como siempre les digo, de seguir conectadas, seguir conectados y aprovechar la posibilidad que nos brinda la tecnología para que, bueno, esta situación que venimos transitando hace mucho tiempo se haga un poquito más llevadera. Antes de olvidarme, porque después me voy a meter de lleno en el tema y sé que me voy a olvidar porque va a ser un tema movilizante, así que bueno, quiero en forma ordenada comentarles cómo es nuestra agenda con este taller. El próximo miércoles 3 de febrero a las 15:30 este taller va a salir en su versión por Zoom. Aquellas personas que todavía no reciben los links para hacer talleres por Zoom pueden dejarme después, a continuación, cuando quieran, ya sea durante este vivo o en cualquier momento, me pueden dejar un mail o si no por Messenger en privado su celular, si es que aún no reciben la información del CIAM. Si ya la reciben, no hace falta que reiteren el pedido, pero si todavía tal vez es la primera vez que te sumás o antes en este horario hacías otra cosa y te gusta este taller y querés volver a disfrutarlo, también vamos alternando. Hacemos un miércoles en vivo y al miércoles siguiente, como va a ser el próximo, con mi compañero Amelio García, docente de narrativa del CIAM Hofesh, que bueno, siempre en el Zoom nos detenemos a profundizar un poquito más sobre algunos escritores, algunas escritoras, así que bueno, con mucho gusto están todas y todos invitados para el próximo miércoles. Bien, voy a tomar un traguito de mi café. Gracias por todos los saludos. Yo sé que a veces cuesta conectarse, acá me está diciendo Carmen. Sí, Carmen, a mí también, que eso es lo más grave, porque yo tengo que dar el taller y a veces, bueno, pasa que se puede cortar, que se interrumpe la transmisión, bueno, ya sabemos que esto es así y ya nos estamos acostumbrando también y vamos a tratar de focalizar en que pudiste entrar y qué bueno que estés acá en este momento. Bien, hasta acá entonces el origen del café frappé y hago una pausa para tomar un poco de aire para poder seguir hablando. Hoy es 27 de enero, 27 de enero, y como muchas y muchos de ustedes saben, conocen, esta es una fecha muy especial. Hoy se conmemora en todo el mundo, es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, de las víctimas de la Shoah. Y quiero contarles algunas cosas que me pasaron a mí antes de planificar el taller de hoy, en relación a esta temática tan dolorosa, profundamente dolorosa, que dejó y sigue dejando marcas. Y pensé de qué manera poder abordar algo tan duro con ustedes y además en este contexto que estamos viviendo, que también es muy duro. Y como siempre,
suele pasarme en este espacio, encontré en la literatura un refugio, un lugar desde donde poder conectarme con ustedes para hacer un homenaje, para no dejarlo pasar este día y sin ánimo de entristecernos, sí de poner en funcionamiento nuestras emociones, sí de apostar a la memoria, sí de apostar a transmitir lo que sentimos con este día tan especial. Y les digo que una vez más encontré refugio en la literatura porque muchas veces la literatura pasa a ser un documento histórico, un testimonio de primera persona de una persona, en este caso valga la redundancia, que fue víctima del Holocausto. Elegí homenajear humildemente a una escritora que ya enseguidita se las voy a presentar, por supuesto. Una escritora que le tocó transitar una experiencia que terminó con su vida, que seguramente muchos de ustedes la conocen, la conocieron, la han leído o han oído hablar de ella. Me estoy refiriendo a Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky. Si no la conocen, no se preocupen, que después van a ver posteos míos en Facebook y por WhatsApp, donde van a ver su nombre y su apellido escrito, y también voy a poner una foto, así que no se preocupen si se pierde cuando digo el apellido. Escritora ucraniana, Irene Nemirovsky vivió durante parte de su vida en Francia y sus obras se escribieron en francés. Hija de un banquero judío que huyó de la Revolución Rusa, fue educada por una institutriz francesa. Irene era políglota. Dominaba, además del francés y el ruso, su lengua madre, el polaco, el inglés, el euskera, el finés y el yiddish. Sus difíciles relaciones con su madre van a ser el eje central que vamos a encontrar en muchas de sus novelas. Trasladada su familia a Francia, tras la Revolución Rusa, Irene va a contraer matrimonio con un banquero y va a empezar a publicar asiduamente, convirtiéndose en una autora de gran reconocimiento en la sociedad culta francesa de la época. Tras serle rechazada la nacionalidad francesa en 1938, va a convertirse al catolicismo al año siguiente, 1939, e incluso va a publicar en algunas revistas que por entonces ya tenían un corte antisemita, para intentar ocultar sus orígenes ante el auge del nazismo que amenazaba con expandirse en Francia. Tras una huida a un pequeño pueblo, tras la ocupación alemana de Francia y la aprobación de las leyes antisemitas del gobierno de Vichy, colaboracionista de los nazis, fue trasladada a varios campos de concentración y finalmente va a fallecer a los 39 años de edad en Auschwitz a raíz de tifus. Mucha información, una información difícil, como les decía recién, difícil de tratarla. Es muy probable que nos emocione, es muy probable que me emocione. Si bien leí antes estos textos, los preparé para compartirlos con ustedes, pero al momento de hacerlo en este vivo,
eh, es necesario hacer pausas, ¿sí? Para poder elaborar esta información, para poder dejar que ustedes también me vayan siguiendo y vayan siguiendo lo que les va ocurriendo con esto. Tras la publicación en 2004 de Suite Francesa, se le va a conceder el premio Renaudot, otorgado por primera vez a título póstumo. En el 2015 se va a estrenar la adaptación en cine de la película con el mismo nombre, Suite Francesa, y esta película la va a dirigir Saul Deeb. Vamos ahora a ir desatando estos nudos y vamos a meternos un poquito en cómo Irene vivió su estadía en Francia y cómo dejó un legado de un valor incalculable, de un gran valor literario, porque yo acá lo que quiero destacar, más allá de su historia de vida tan conmovedora, tan injusta y tan triste, hubo y hay una gran escritora allí. Y yo quisiera hacer un anclaje con ustedes allí, en su literatura, y en cómo fue hallado, porque fue un hallazgo realmente. Ahora les voy a contar bien cómo fue la historia, una historia real tal cual se las voy a contar, de cómo se encontraron manuscritos para luego poder publicar esta novela, que en realidad son 3, no es una sola novela, y la importancia de la escritura, ¿no? Porque más allá del valor literario, Irene iba escribiendo sus novelas y sus textos a mano, en forma, ni siquiera utilizaba una máquina de escribir, en un cuaderno con una letra muy, muy diminuta. Y van a ser sus hijas quienes van a sacar a la luz esa voz literaria que quiso ser callada y que sin embargo hoy sigue presente, vigente y publicada en todos los países del mundo. Acá me gusta un poquito también intercalar con sus comentarios, porque eso hace que a mí también me dé fuerza para sentirme acompañada yo también en este taller de hoy tan especial, un taller tal vez distinto a otros, pero sin duda con las mismas ganas y con el mismo afán de encontrar esas historias que a veces pueden quedar un poco olvidadas, injustamente olvidadas, y cómo pueden después de mucho tiempo ver la luz y bueno, ser parte de ese redescubrimiento. Necesaria la memoria, dice Cookie. Así es. Yo diría, Cookie, casi es una obligación. Quienes tenemos el privilegio de estar hoy con vida y de poder acompañarnos, tenemos que poder también, desde el lugar que tengamos, cuando digo una obligación, que se entienda bien en qué sentido quiero decirlo, poder ser transmisores de la historia, poder contar a veces esta historia y, si no, también, como les decía recién, buscar a veces en el arte y en la literatura el medio para poder llegar a este tema que de por sí duele y tanto. Les quiero contar algunas perlitas
que tienen que ver con esta extraordinaria mujer que pudo más allá de su final y pudo dedicarse a lo que quería, que era escribir. El año pasado, en un blog literario que se llama ABC Cultura Español, salió esta noticia. La maleta de Irene Nemirovsky sigue dando sorpresas. Llegó a España una novela que la escritora corrigió en los últimos meses de su vida. Y se publicó también el año pasado en Francia la última versión que dejó de Suite Francesa. A Suite Francesa se la considera una novela porque tiene una continuidad. Críticos literarios consideran a Suite Francesa la primera obra literaria que se refiere a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Ya a partir de ahí hay algo para destacar, ¿no? Desde lo literario y de lo histórico, que acá van a ir de la mano. Les decía que además del horror, además del dolor, hay una historia acá de amor. Y quiero compartir esa parte de esta historia de Irene. Es difícil imaginar una escena más dolorosa. El 13 de julio de 1942, y estamos en Issy-l'Évêque, población de la Borgoña francesa. Irene, al ser detenida por la policía del régimen de Vichy por apátrida de descendencia judía, se va a despedir de sus dos hijas, de 13 y 5 años, diciéndoles: me voy de viaje. Aunque en ese momento Irene desconoce que su destino es Auschwitz, sabe que no volverá a verlas. Pero prefiere que Denise y Elizabeth, como así se llaman, se aferren a la vida que un día su madre soñó para ellas. Apenas un mes después de esta despedida, la escritora va a morir en el campo de concentración y las niñas van a quedar huérfanas ese mismo año, pues en noviembre el padre, Michel Epstein, es asesinado también en Auschwitz. Día tras día las pequeñas acuden a la estación de tren con su niñera, confiando en el regreso de su madre. Desamparadas se refugian en los recuerdos y cargan con las pertenencias de sus padres. Entre ellas, una maleta que contenía uno de los grandes tesoros literarios del siglo XX, el manuscrito de Suite Francesa. Y fíjense acá en lo que voy a leerles ahora. Denise, la mayor de sus dos hijas, tardó más de 50 años en leerlo. Tardó más de 50 años en leerlo. ¿Y saben por qué? Porque Denise, dicho por ella, tenía miedo de lo que pudiera llegar a leer sobre su madre allí. Tenía miedo de tener que enfrentarse a algo muy terrible y no pudo leerlo nunca hasta 50 años después. Esperó mucho tiempo a leer aquel cuaderno de letra diminuta. Finalmente, Denise lo leyó y decidió donar su legado al Instituto de Memoria de la Edición Contemporánea en Caen, Francia, a mediados de la década de los 90. Recién a mediados de los 90 va a tener dominio público
este legado que dejó Irene en ese manuscrito, escrito a mano. La novela se va a publicar en Francia en el 2004 y fue un auténtico fenómeno editorial y recuperó a Irene Niemirovsky de ese limbo de los autores clásicos olvidados, aunque las intenciones de su hija era hacer justicia a la memoria de su madre. Fíjense, en este taller nos gusta mucho cuando aparecen este tipo de historias, nos gusta mucho, yo le llamo historias al pie, ¿no? A veces cuando en las vidas ocurren estas tragedias, las personas que han sido víctimas de estas tragedias, lo que les sucede muchas veces, y lógicamente, opaca de alguna manera lo que hacían antes de que eso ocurriera, ¿no? Entonces, desgraciadamente terminan siendo públicas, terminan siendo famosas, por usar una palabra que no es la más correcta, pero no me sale otra mejor ahora, y queda opacada, en el caso de esta escritora, su labor como escritora, ¿no? Entonces, acá, este ejercicio de la memoria lo podemos poner en práctica desde dos lugares, desde la memoria histórica, desde la memoria imprescindible para que nunca más se repita algo tan atroz, y por otro lado, el ejercicio de la memoria, de poder detenernos un poquito en su obra, lo que ella dejó, su legado, ¿no? Y fíjense qué interesante, como otras veces hemos visto en otros casos, que muchas veces son las generaciones siguientes, a veces con un vínculo directo, con un vínculo sanguíneo, como en este caso fueron sus hijas y específicamente su hija mayor, pero en otros casos puede ser alguien que investiga, alguien que le interesa buscar y también por error, por casualidad, por accidente, llegan a un gran descubrimiento, en este caso un redescubrimiento literario. Fíjense cómo otra vez, y es recurrente, aparece el error como algo que muchas veces salva del olvido, algo que se podría haber perdido, y sin embargo sale a la luz, y en este caso 50 años después, un hallazgo casual. Es interesante pensar hasta último momento Irene corregía esta obra, la actualizaba, y los cambios que ocurrieron en esta obra a medida que también, simultáneamente, quiero decir, el nazismo se extendía y en Francia ella tuvo que, bueno, nuevamente encontrar hostilidad, desarraigo, discriminación. Y cómo eso también generó un quiebre en su producción literaria, un cambio. Y esta durmió 50 años. Recién les decía, les hacía referencia a Suite Francesa. Suite Francesa es el título de esta novela, como les decía, que en realidad, concretamente, es un conjunto de novelas. La autora nunca llegó a terminar la novela, como les decía antes, ya que en 1942, habiendo terminado únicamente las dos primeras partes de esta serie, Irene fue arrestada por su origen judío y deportada.
Hasta donde la autora llegó a completarla fue, como les decía antes, una letra muy chiquitita en un cuaderno. Y tenía dos partes que ocupaban unas 140 hojas. Y después la edición moderna, la que ustedes pueden encontrar, ya sea en versión digital o publicada en papel, la novela tiene 516 páginas y está publicada en un solo tomo, por eso decimos la novela. ¿Sí? Como les decía antes, se la considera probablemente una de las obras literarias más tempranas en retratar la Segunda Guerra Mundial, ya que prácticamente fue redactada durante el mismo periodo que retrata. El cuaderno, con las anotaciones de Irene, fue conservado tal cual, en secreto, podemos decir, y finalmente, esto que les decía antes, en 1990 va a ser ya de dominio público. La primera edición francesa de la obra la va a publicar la editorial de Noël en París en el 2004. Y bueno, va a ganar este premio tan importante, el premio Renaudot, y allí va a ser entonces la primera obra póstuma que va a ganar este premio. Posteriormente se va a traducir a una considerable cantidad de idiomas distintos, entre ellos el español y el inglés, y hoy se puede conseguir. ¿De qué hablaba? ¿No? ¿Cuál era la historia? Bueno, lo que vivía, lo que veía a su alrededor. Aquí no podemos establecer una diferencia entre la ficción y la realidad. Muchas veces hemos hablado en este taller acerca de esto, si siempre es tan clara esa división, hasta qué punto un escritor o una escritora plantea elementos autobiográficos o edifica toda una ficción. Muchas veces esto es difícil de detectar. En este caso, claramente, Irene hablaba de su contexto social, de su vida cotidiana, de sus conocidos. Entonces, la novela plantea retratar la vida en Francia durante la invasión y la ocupación alemana de Francia, desde junio de 1940, mes en que el ejército nazi derrotó rápidamente a los defensores franceses. La primera de esta saga, Tempestad en junio, va a retratar la huida de los ciudadanos de París en las horas y días inmediatamente anteriores y posteriores a la invasión alemana. La segunda, Dulce, muestra la vida en un pequeño pueblo de provincias al este de la capital, Bussy, en los primeros años de la ocupación. La tercera, Cautividad, de la que Irene va a llegar a escribir apenas un esquema argumental, habría mostrado los intentos de organizar una resistencia y habría mostrado a algunos de los personajes en prisión o en peligro de muerte por esta causa. Poco se puede decir de la cuarta y quinta parte de la serie, de la que solo se conservan hoy sus títulos provisionales, ya que no llegó a terminarlos de escribir, que fueron Batallas y La Paz. Bien, quiero chequear un poquito cómo están por allí, si me están siguiendo bien, si se escuchan. Ustedes saben que en general este taller apunta mucho a la interacción, a que ustedes vayan escribiendo a medida que yo voy avanzando en la temática elegida. Hoy tal vez ida y vuelta, que ya estamos acostumbrados a hacer, no lo hago tanto, porque bueno, me pareció que ameritaba avanzar un poquito en la lectura y poder dejarlos con estas imágenes,
con estas historias y tal vez los chats y las palabras vengan después. Veo que igualmente hay un montón de comentarios. A ver si puedo verlos algunos. A ver si me están viendo. Allí. Veo que hay algo ahí raro. Me parece que no me están viendo bien. Avísenme si no se ve bien. ¿Qué pasó ahí? A ver ahí. Ahí está, perdón. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. No se asusten que hubo un cortecito en la imagen. Eso es mi servidor de internet. Hoy no me voy a enojar con internet. Voy a tratar de cumplir con mi promesa al menos hasta el término de este vivo. Sí, Edith, no se veía por esto que estoy explicando ahora. Gracias Alicia, gracias Rita. Bueno, muchas gracias por su interés, por su comentario. Bien. Estoy haciendo un poquito de pausa porque hubo ahí un desajuste técnico, pero me parece que ya me recuperaron y ya los recuperé yo a ustedes, sí. Acá me gusta destacar esto que les decía antes, ¿no? La posibilidad del hallazgo de un legado a través de la literatura y también, ¿por qué no pensarlo desde el otro lado, ¿no? Más allá del valor literario, que en este caso lo tiene y mucho, ahora les voy a contar otras cosas que escribió Irene, que son muy buenas y que vale la pena curiosear un poco. Hoy los libros están caros, es cierto, pero también hay posibilidades de acceder a fragmentos, a veces en internet se puede acceder a algún documento para leer y aunque a lo mejor no puedas leer el libro completo, podés acercarte a conocer a esta autora y tantos otros. Pero les decía tal vez pensarlo desde el otro lado, ¿en qué sentido, no? Que en este caso esta doble vía, por un lado la historia personal de vida de Irene Nemirovsky y por otro lado su talento, porque fue una gran escritora. Ahora, cualquiera de nosotros, sin aspirar tal vez a un objetivo literario, qué importante que es que podamos escribir y muchas personas que están ahora en este taller también siguen mucho las consignas que propone Amelio, el docente de narrativa, y escriben y además que muchas lo hacen y muy bien. La importancia también de la escritura como documento, como herramienta, como recurso para trascender nuestra propia temporalidad, nuestra vida, ¿no? Poder dejar algo escrito y más allá de la trascendencia que logramos cuando hacemos esto, lo que ocurre mientras lo hacemos. Se ha escrito mucho y ya está, digamos, comprobado los beneficios que trae el oficio de escribir o escribir por hobby, pero el hecho de escribir, el acto de la escritura, genera movimientos internos muy interesantes y muy positivos, ¿sí? Es un recurso muy, muy útil para poder dar cuenta a veces y poner en palabras, en esa intimidad que tenemos con la escritura, de poder poner en palabras cosas que nos angustian, poder poner en palabras cosas que nos alegran, recuerdos que vienen a nuestra memoria, o simplemente contar qué estás haciendo hoy en tu día. La escritura en cualquiera de sus formas y sin tener una ambición literaria, insisto, habrá quienes después escriben hermosamente, habrá quienes ni siquiera les interesa eso, pero el simple hecho de escribir es un ejercicio muy bueno, lo recomiendo siempre que puedo, porque creo firmemente en esto, y
y además el valor que puede llegar a tener para otras generaciones. Poder dar cuenta, por ejemplo, de este momento histórico que estamos viviendo, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de crecimiento, con sus momentos de alegría, con sus momentos de tristeza también, con muchos reencuentros y también con muchas pérdidas. Y a veces son tantas las emociones que aparecen juntas y mezcladas que de algún modo poder llevarlas a un papel o poder sentarse a escribir en una máquina de escribir o en una computadora o donde a ustedes les guste y se sientan más cómodos, ayuda mucho a transitar este momento y además puede ser un testimonio muy valioso. Lo que hoy escribís, mañana puede ser un documento. Fíjense si no, cuántas veces hemos contado en este taller este tipo de historias, ¿no? Que aparecen escritos que podrían haberse perdido y gracias a que estuvieron ahí en forma escrita pudieron recuperarse. Cuántas experiencias que dieron cuenta de una época, que dieron cuenta de una forma de vivir esa época. Rebeca me enseñó, dice Carmen, una concurrente, una participante de este vivo en este momento, dice a través del chat: Rebeca me enseñó que escribir era una forma de crecer, aún en la adversidad, y nos ayuda a no enloquecernos. Bueno, es esto lo que estoy tratando de transmitirles exactamente. Yo creo fervientemente en esto y no es una creencia, digamos, es una convicción. Estoy convencida que esto es así y que tiene múltiples beneficios, ¿no? Como recién les decía, el personal, pero también es una forma de contribuir a dar testimonio de la época que nos toca vivir, desde el lugar que cada uno y cada uno de ustedes tiene. Y no esperen a ser grandes escritores para hacerlo. Anímate hoy, hacelo. Muchas de ustedes lo hacen y yo tengo el placer de leer semanalmente textos hermosísimos, muy emotivos algunos, con mucho humor otros. Realmente hay quienes tienen ya un estilo que puedo reconocer antes de ver el nombre y el apellido de quien lo escribió. Yo ya me doy cuenta quién es y eso es maravilloso. Realmente que ocurra es maravilloso. El 6 de enero del 2021 publica Página 12 un artículo. La autora es Silvina Friera, la autora es Silvina Friera, y dice esta nota: exquisita biografía de Chekhov. Y a quien no saben quién escribió esta biografía de Chekhov, Irene Nemirovsky. Y la buena noticia es que se publicó ahora, en este momento, hace unos días nomás, hace unas semanas, en la Argentina. Este manuscrito también apareció junto a esa maleta que llevaba una de sus hijas a todos lados. Y fíjense, voy a ir leyéndoles algunos parrafitos muy cortitos para acercarnos un poco más. El mundo es hermoso. Solo hay una cosa mala: nosotros. Y esto lo dice Chekhov. Pero ¿quién toma esa frase para incluirla en su biografía? Irene. Irene va a tomar a su admirador, digamos, porque ella admiraba fervientemente a este escritor ruso, y el libro se llama La vida de Chekhov, extraordinaria biografía, y está publicada por la editorial Mil Botellas. Lo que logra la autora, dice esta periodista, esta crítica literaria, es que quien lee pueda sentirse que está en las últimas décadas de la Rusia de los zares.
pero también cuestiona algunas interpretaciones políticas cuando advierte que gracias a la novela La Sala número 6 de Chekhov, la URSS, la ex Unión Soviética, lo va a reivindicar como suyo, y afirma que de haber vivido Chekhov habría pertenecido al partido marxista. Bueno, acá Irene se mete, además de una gran escritora, una gran investigadora de la obra del escritor ruso, ¿sí? Entonces es otra faceta de la escritora. Irene había nacido en Kiev, territorio del Imperio Ruso, en 1903. Y para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo y en el espacio, Irene había nacido un año antes de la muerte de Chekhov, y no propone una biografía neutral. Y acá es interesante porque muchas veces también, digamos, en el mundo literario, en los talleres, muchas veces se plantea esto de si las biografías son neutrales. Y de momento que alguien se sienta a escribir, aunque busquen fuentes fidedignas, aunque se documente en archivos históricos, etcétera, etcétera, ¿cómo va a editar? ¿Qué elementos va a elegir la persona que hace la biografía? Lo va a decidir ella. Entonces no existe tal objetividad. Sí, podemos decir que tal vez hay biografías que simplemente presentan un ordenamiento de documentos y archivos, y hay otras biografías, donde el autor lo que hace es dar algunas cuestiones más relacionadas a su opinión y va a jugarse en esa biografía. Acá es lo que eligió Irene, esto segundo. Irene se va a comprometer con esta biografía y va a problematizar y desde un lugar crítico va a analizar distintas cuestiones, ¿sí? Es interesante también poner en debate esto, ¿no? Si una biografía es objetiva o no. Bueno, yo creo que no, que es imposible. Cuando la familia de Irene, cuando triunfa la Revolución de Octubre, la familia emprende el éxodo, como antes les decía, y se instala en Francia. Irene leía y hablaba francés desde niña, así que pronto va a adoptar la lengua de su nuevo país para escribir. Ahí también piensen en ese ejercicio intelectual que hace cualquier persona que tenga que traducir y no escribir en su lengua madre, escribir literatura en una lengua que no es tu lengua madre implica, más allá de la erudición, es también un trabajo muy enriquecedor para quien lo hace, ¿no? Es pasar esa lengua madre a una lengua adoptada, podríamos decirle de alguna manera, y eso también hace que Irene Nemirovsky sea grandiosa, ¿sí? Única. La biógrafa, que admira hasta la devoción a su biografiado, leyó no solo la obra dramática y los cuentos, sino que también Irene investigó en la correspondencia del autor del Jardín de los Cerezos, Tía Vania y Las Tres Hermanas, entre otras de las piezas teatrales de Chekhov. La escritora va a hacer un retrato con una prosa rica, profunda, y además, como les decía recién, va a investigar profundamente. Nemirovsky escribe la biografía de Chekhov cuando ya había formado su propia familia en Francia con el banquero Michel Epstein, con quien tuvo a sus dos hijas, Denise, que me refería a ella, nacida en 1929, y Elizabeth en 1937. Ya había publicado las novelas David Golder en 1929
y el baile en 1930. Por entonces, a posteriori, en una actitud de antisemitismo explícito, el gobierno francés va a rechazar el pedido de nacionalización de la escritora por su condición de judía. Y el 13 de julio va a ser arrestada e internada en el campo de Pithiviers y luego deportada a Auschwitz. Supera al tiempo de este taller y un poco la idea para hoy era poder conmemorar esta fecha tan dura, como les decía antes, tan difícil, y también poder hacerlo con una sonrisa, que es la sonrisa de poder disfrutar hoy de su prosa, de poder disfrutar hoy de su obra. Y más allá de cómo su vida fue trágicamente cortada, y su familia y tantas otras que hasta el día de hoy siguen sufriendo esto que ocurrió, poder rescatar a esta mujer inteligente, sensible, intelectual, investigadora, que amaba leer y amaba escribir. Yo elijo recordarla así, con todos ustedes, en esta tarde tan particular, 27 de enero 2021. Ahora, en unos minutitos, vamos a concluir por hoy. Sepan disculparme si no pude responderles en forma inmediata sus comentarios. Algunos son muy personales, muy sentidos, y lo voy a hacer cuando termine esta transmisión. Como siempre les digo, si después de compartir este momento se quedaron con ideas, se quedaron con emociones ahí dando vueltas, y se quedaron con preguntas, pueden escribir a mi mail, a ronchi, así como suena, @amia.org.ar. También pueden comunicarse a través de la lista de difusión de WhatsApp del CIAM. Dejan allí su mensaje con nombre y apellido y a mí me llega, y yo de algún modo les hago llegar alguna respuesta a sus inquietudes, a sus comentarios. Nuevamente, muchas gracias. Nos vamos a ir despidiendo y deseando que podamos seguir transitando estos días. Yo sé que a veces se hace muy difícil. Me llegan también comentarios de ustedes de qué difícil se les está haciendo por momentos. Y bueno, decirles que en nombre mío y de todo el equipo del CIAM Hofesh, que acá estamos tratando de seguir manteniéndonos lo más cerca posible. Y bueno, seguimos adelante. Hasta la próxima. Un enorme abrazo. Las quiero y los quiero mucho. A no aflojar, ¿eh? Hasta la próxima.